para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Hola, me presento, soy Iván y les doy la bienvenida a Dosis Filosóficas, el espacio donde el pensamiento y la reflexión se encuentran con la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de un tema muy presente en nuestras relaciones sociales, aunque muchas veces pasa desapercibido: la violencia simbólica. Para explorarlo me acompaña Matías. Hola, ¿qué tal? Yo soy Matías Isaac y pues estoy muy contento de estar acá. Nos acompaña también nuestra invitada Jessica, quien es ayudante académica de esta nuestra institución y también se encuentra realizando su tesis en, Violencia simbólica. que es exactamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchísimas gracias, primeramente por la invitación. Justo como menciona Matías, actualmente me encuentro realizando mi proyecto de tesis, específicamente violencia simbólica en las estructuras sociales a través de un autor muy famoso que seguramente vamos a mencionar por aquí. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. Gracias por acompañarnos, Jess. Este, Quisiera que comenzáramos a que nos digas qué significa violencia simbólica, de qué es, de qué trata, de qué, en pocas palabras, o en muchas. Bueno, muchas. Nos llevamos la dosis. Ujú. Pues violencia simbólica viene siendo un término un tanto complejo justo porque existe una multiplicidad en tanto a la violencia, ¿no? Tenemos distintos tipos de violencia partiendo desde esta generalidad. Encontramos entre sus particularidades violencia de tipo físico, que es la que conocemos, como podemos verla visiblemente, ¿no? Un golpe. Un moretón, infligir daño, ¿no? Tenemos también violencia psicológica que opera a nivel cognitivo, em, entre muchos otros tipos de violencia que conocemos o nos pueden ser un poco más cercanos. Tomando esa distinción, la violencia simbólica no es visible, no es algo tangible como un golpe, una, una herida que podemos ver a simple vista. Es más bien una violencia implícita que opera al nivel de las representaciones sociales. Entonces, justo esto se trata de dinámicas de poder
existe muchísimo abuso de poder en este tipo de violencia. Un ejemplo podríamos tomar como es la internalización que se hace dentro de las representaciones sociales, en el trabajo doméstico, ¿no? Se suele atribuir el trabajo doméstico a las mujeres, deben mantenerse en el hogar. El hombre debe ser aquel, entre comillas, proveedor, el que está por fuera. La mujer es un adentro siempre invisible, ensombrecido, y el hombre viene siendo la cara pública, etcétera. Tomando en cuenta estos ejemplos, pues, vayan lo que parten de patriarcado, que ya no son antiquísimos y continúan perpetuándose, pues es esto, ¿no? La violencia simbólica vendría siendo la reproducción de violencia que opera a nivel de representaciones sociales, en tanto que es implícita. Y las partes que contribuyen para esa violencia viene siendo tanto la persona que ejerce violencia como la persona que es ejercida, ¿no? Sujeto violentador por medio digamos, clases sociales, puede ser por los distintos capitales, que igual si gustan un momento hablamos un poco de los términos que maneja Bourdieu. Considero que sería pertinente abordarlos. Em, por decir un ejemplo, puede ser capital adquisitivo, mayor capital adquisitivo, en tanto tengo los suficientes medios para comprar o ejercer algo de acuerdo a mi economía, entonces tengo mayor poder, que implica que a su vez esto puede ejercer violencia simbólica, ¿no? No sé si me estoy yendo un poquito lejos, interrúmpame. No, pues justamente mencionas al sociólogo Pierre Bourdieu Mm, y pues sí me gustaría que profundizaras un poco más en él, pues tengo entendido que es quien lo propone, ¿no? Quien propone el concepto, quien lo trabaja. Bourdieu es muy actual, ¿no? Entonces, ujú, este concepto es bastante nuevo. ujú. Eh, ¿Y por qué lo consideras este? Sí, justo creo que esa palabra, ¿no? Dominación. La violencia simbólica establece dominación y a su vez la persona que es dominada, vaya ese sujeto al que se ha ejercido de violencia, con violencia, perdón, también es cómplice. Y es lo curioso, ¿no? En esta dinámica que se establece para hablar de violencia simbólica, solamente se rompe cuando la persona que está siendo cómplice inconscientemente, rompe este patrón visibilizándola. Y bueno, menciona sobre Bourdieu, pues Pierre Bourdieu esencialmente, bueno, principalmente en vida fue un sociólogo francés. Es muy importante tomar el contexto también en el que nació, porque justo fue en los 30. Francia, estaba ocurriendo la Gran Depresión, estábamos con este periodo de la Guerra Mundial, entonces suceden muchísimos cambios, se da esta situación entre la dicotomía de izquierda, derecha, socialistas, capitalistas. Entonces, este hombre nace en un periodo bastante caótico para su momento y ejerce como sociólogo, que si bien se le atribuye también madera de filósofo, yo me atrevo a decir que era filósofo, porque trabaja todavía con esta cuestión de, pues, vaya, ustedes estudiosos de la filosofía nos lo dirán. Las estructuras, de analizar, Exactamente. eh, analizar casi al punto de sobreanalizar, pues las Es. implicaciones que tiene la forma en la que está configurada nuestra sociedad, Ujú, bueno, la de ujú, construir las estructuras sociales para analizar por qué son como son y poder no solo deconstruir, sino reconstruir, que yo creo que debería ujú, ser el propósito de la filosofía, no solamente estar pensando, sino claro. es algo nuevo que Transfórmalo, ¿no? Como sí. dijo por ahí otro filósofo muy famoso. Sí, entonces justo a Bourdieu se le atribuye también y a mí me gustó muchísimo. Pues bueno, es un tema que me llama bastante la atención, por eso estoy trabajando la tesis y pues es Bourdieu precisamente quien lo trae a colación, ¿no? Quien lo establece y entre sus obras más famosas, pues donde aborda en principio la violencia simbólica es al lado de un compañero de su momento, Pacerón, que es la reproducción. Es un título muy grande, es la reproducción, elementos para una educación.
Y parte justo de las diferencias en las estructuras sociales, que se dan en las instituciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como institución, como universidad, tenemos distintos campos. Dentro de este campus tenemos distintas áreas, departamentos. Bourdieu, por ejemplo, lo que hace es partir de la diferencia, cómo en vez de esa diferencia, ver, digamos, traer la parte de la otredad, ¿no? De encontrarse en el reflejo de los otros y ver todas esas cualidades, atributos, pues se dan esas implicaciones negativas, ¿no? Como partir de la diferencia para ejercer violencia. Desde los estereotipos, las etiquetas, los mismos medios y pues bueno, específicamente desde la institución se da por esta situación de capital cultural, capital económico, capital social. A mayor capital social, es decir, a mayor red de contactos que tú tengas, tienes mucha más probabilidad o posibilidad de crecer, ¿no? En ese ámbito en el que estás ejerciendo, sea cual sea. En contrario, que si tú no cuentas con el suficiente capital de este tipo, pues va a ser un poquito más difícil, ¿no? Capital económico, mayor valor adquisitivo, pues tienes mayor acceso a una educación de primero, de calidad, ¿no? Se supone. Pero ¿qué pasa, digamos, con las comunidades que son marginadas, que no poseen ni el capital social ni el capital cultural? No tienes el acceso a, digamos, a los libros, no tienes el acceso a los museos, al arte, pues difícilmente, ¿no? O Difícilmente tiempo pudieras para el tiempo. consumirlo. Exactamente. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un trabajador de clase media que se ponga a leer El Capital de Karl Marx, ¿no? O sea, es algo Aparte muy que ya es difícil. medio obsoleto, yo creo que lo que más vale la Ujú, pena es estudiar el método, más que justo. ponerte a leer lo que Marx Ujú, quiso para las condiciones que claro. necesitamos. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿no? Es justo cómo em, se va Bourdieu desde esta parte sociológica a penetrar estas estructuras, ¿no? Lo que a él le interesaba era irse de fondo a las estructuras, lo cual lo hace tan complejo y le da, pues toda la esencia filosófica, ¿no? Como bien comentas, Matías. Entonces, pues parte de esto desde los discursos narrativos que se dan, ¿no? Y cómo se dan de legítimos para aquellos que son mayormente beneficiados o privilegiados de acuerdo a las clases, a la raza, al género, entre otras. Entonces, actualmente ha salido a colación un nuevo concepto, se me fue el nombre de la autora, no sé si lo han tenido a la mano, pero no lo trabajó Bourdieu, sin embargo, rosa en otro de sus libros que es La dominación masculina, que es el capital estético. Y es digamos, supone como una suerte de neologismo o algo por el estilo, no lo he estudiado bastante, pero así como podemos tener los otros tipos de capitales, el capital estético se refiere justo a esta hegemonía occidental bajo la que se está construida la estética, ¿no? Claro. ¿Cómo? El Guapo. beauty, Beauty, ajá. beauty privilege, ¿no? Ajá. Ahorita creo que es muy famoso, está en tendencia en las redes. Pues justo filosóficamente ya se analiza desde un capital estético. Em, Quería pedirte si nos pudieras dar más ejemplos. Si nos explicaste al principio de cómo se da en el patriarcado esta violencia simbólica, luego también en la educación, en las instituciones, y también nos mencionas que en ciertos discursos, si pudieras darnos ok, ejemplos más concretos, así el día a sí, día que cualquier persona puede toparse. ok, sí. Me viene a la mente uno muy presente que fue el movimiento Me Too. No sé si lo ubican. La raíz me parece que comenzó en redes sociales, en Sí, Twitter. con el eh, objetivo de a los hombres algún, ya que con su poder, con su capital correcto. social, Sí, evaden constantemente las consecuencias de sus actos y limpian su exacto. nombre de todas las cosas horribles que han hecho. Sí, justo el movimiento Me Too que se dio hace unos años, no recuerdo 2018, exactamente desde cuándo partió, pero pues fue bastante revolucionario y creo continúa, ¿no? Es justo eso, como ya desenmascarar
ya estamos hartas, ya estamos enfadadas de que no se estén visibilizando todo este tipo de violencias, La porque impunidad. exactamente, esta impunidad y se ejerce desde las relaciones de poder, ¿no? Se sumaron muchísimos actores, muchísimas actores en tanto a los sujetos que se estaban manifestando y además también se sumaron celebridades, lo que le dio todavía mayor realce. Entonces, justo partieron de un capital social para darle mayor auge al movimiento, pero es cómo se establece estas dinámicas de poder para humillar, violentar a muchísimas mujeres y no solamente a las mujeres, porque se dieron también los casos en que también sucedían a las personas en general. Se estaban violentando desde el hecho de yo soy tu jefe o yo soy figura de autoridad, por tanto puedo establecer poder sobre ti, ¿no? Y manejarlo a mi antojo, porque al cabo cuento con estos capitales que me permiten hacerlo y al tú no contarlos y al tú estar despojada de poder, pues voy a pasar desapercibido. Am, concretamente, como les comentaba también, esta internalización que se hace en el trabajo doméstico, ¿no? Es algo de lo que, si bien han habido cada vez mayor visibilización, se sigue dando y me atrevo a comentar algo que he estado ahorita, por ejemplo, en tendencia de las redes sociales, ¿no? Que es esta cuestión de los roles de género, como si ya salimos del siglo XX, de la mujer dentro y el hombre fuera, parece que está surgiendo una nueva ola de conservadurismo entre jóvenes, de entre que les gusta 20, bueno, no que les gusta estadísticamente, ¿no? Con datos. Pues en periodos de crisis Ujú, siempre va a ser cuando las fuerzas opresivas ujú, más intenten más agresivamente reinstalarse en el orden social. Y De hecho, me recuerdas al este video que pues se hizo muy famoso, yo creo que muchos lo vieron, ujú. el del jugador de fútbol, el Ah, Chicharito que Sí, está sí, sí. pelón. Y el interesante, pues, Sí, refuerza pues estos roles de género y yo vi que hubo mucha crítica así con precisamente. él. que Ujú, eso ya es señal de cambio, ¿no? Yo creo que ujú. hace 20 años no hubiera tenido tantas repercusiones como tuvo hoy en día. Claro, y por eso son necesarias las crisis, Obvio. ¿no? Entenderle el conflicto, lo pienso como mencionaba Nietzsche, como un cambio de oportunidad, ¿no? Ujú. Como una oportunidad de crecimiento, no en tanto a una situación meramente negativa que nos lleva a la destrucción, sino justo edificar sobre eso. Y así como él se sumaron, pues muchísimas otras figuras, ¿no? Personalidades públicas, pero como bien comentan, cabe la esperanza en que justo se está haciendo esa crítica, se está evidenciando esta violencia que en tanto lo simbólico es algo muy complejo porque al partir de las representaciones sociales no es algo que puedas decir, ahí está, concretamente. Es un análisis que se debe de hacer incluso de manera rigurosa para poder decir cómo se está estableciendo. Sin embargo, ya nos es más obvio. Y eso es genial porque ya nos es, no, o sea, es tan obvio que no se mira, pero ya nos es posible abrir o tener mayor apertura que posibilite visibilizar esa violencia. Entonces, justo en los discursos puede ejercerse violencia simbólica a través del discurso, ¿no? Y tomarse como algo legítimo en donde estás violentando y reforzando los roles de género y los estigmas. Yo quiero dar un ejemplo que estaba Ujú. comentando ahorita fuera de cámara, el hecho de que al color coral o crema lo llamemos color piel. Sí. Solo porque la mayoría de gente con poder, su color de piel es similar a ese color, cuando color piel hay muchos colores de piel. Ujú. Pero el hecho de que le llamemos color piel ya crea un sujeto humano trascendental donde lo normaliza, pues lo deja como la base y relega la alteridad a todos los otros colores de piel que no son el color piel. Y Sí. algo tan sencillo como eso, pues como un crayón, como un color que lleva el niño, el niño, la niña, el niño, la niña o la niña a la Sí. primaria. Este, Ya está ejerciendo violencia, ¿no? sí, porque justo una característica que estaba viendo que tiene la violencia simbólica es el hecho de que
surge de las estructuras de poder, pero también tiene como objetivo reproducir las mismas estructuras. Claro. Sí, y es por eso, ¿no? En la obra de este autor justo es la reproducción. Entonces, am, esta reproducción no acaba, parece ser interminable. ¿Cuándo podemos romper con ella? Cuando la visibilizamos. Sin embargo, estamos en constante labor y eso no puede ser de otra manera más que con con la praxis diaria, el hecho de visibilizarla constantemente y el darnos cuenta de algo que en un discurso parece, entre comillas, insignificante, como decir, pásame el color piel, ¿no? Yo recuerdo de niña que eso me hacía mucho ruido, justo eso me hacía mucho ruido, estaba en primaria, estábamos coloreando y pásame el color piel. El color azul es azul, pero el color piel, ¿cómo? Veo a mi compañera, me veo a mí, no veo el mismo tono, incluso en los azules, ¿no? Pero es raro, es como, ¿qué color quieres? Entonces, aún de niña, digamos, a esa tierna edad, no eres consciente. Sin embargo, había como una pulsión, había algo ahí que se sentía extraño, se sentía ajeno, porque se normaliza tanto justo desde las estructuras que el lenguaje, el papel que tiene el lenguaje justo es imprescindible, es con donde Construye. construye La exactamente. poiesis, decía Nietzsche, ¿no? Así es, La capacidad creadora que tiene el la lenguaje. capacidad creadora. Entonces, esta parte no deja de ser un artífice, ¿no? El lenguaje no deja de ser ficcionar. Entonces, ¿por qué detenernos no nos comunicamos como nos comunicábamos hace 20 años? Y seguramente no lo haremos a como lo hacíamos hoy en día. Y el papel discursivo es sumamente importante porque estamos en constante, o deberíamos estar en constante revisión y análisis, ¿no? Ahora sí, al menos en el quehacer filosófico, se debería de tomarle esa importancia, sino como especialidad de filosofía del lenguaje, pero sí tomarse en cuenta siempre cómo van cambiando los discursos y cómo siempre se está dejando de lado y siempre se está dejando al margen algo que está colocado en el centro, que suele ser el de mayor prestigio, el de mayor privilegio, la hegemonía, casi siempre Occidente, ¿no? Em, ¿Mm? Pues has respondido a todas las preguntas aquí que tenía en el guión para ti. No, nos falta un tema por profundizar, que es Ok. y con el poco tiempo que nos queda, que es quiero que aterricemos un poco este tema de la violencia simbólica hacia la educación, cómo Mm. en las escuelas en general, o qué papel tienen los procesos de enseñanza-aprendizaje en, Sí, en sí. reproducir estas violencias simbólicas. Es fuertísimo, ¿no? Porque, pues yo como estudiante, desde que tengo memoria que soy estudiante, y me refiero al kinder, he presenciado estas violencias, ¿no? Si bien no fui consciente hasta más adelante, pues han sido ejercidas y lo he visto también en compañeros, familiares, etcétera. Lo sigo viviendo hasta la fecha de hoy. Es algo de lo que difícilmente pudiera decir escapamos porque es algo que está instaurado en la estructura. Entonces, la estructura es algo tan grande, es como es como una máquina devoradora, pero va en silencio, ¿no? Porque está ahí al acecho, pero no podemos verla y está instaurada desde hace Pues añales. por algo se llama estructura, ¿no? O sea, Exactamente. que es una estructura, algo que Un configura el pilar. espacio. Ujú, exactamente. Configura nuestro espacio, configura nuestras realidades. Entonces, tomando eso en cuenta, en la educación es una constante lucha y es una lucha compartida por las luchas de clases, por las luchas este, de cambiar los papeles. Son múltiples luchas que se dan a través de querer configurar este espacio, ¿no? Entendido como nuestra realidad. Y el papel de la educación, pues justo es de donde parte el término de ese autor, porque se da cuenta de cómo están siendo relegadas muchísimos estudiantes, cómo se está premiando, cómo la institución puede privilegiar dependiendo de los campos y de los hábitos que viene siendo las ¿Qué es el hábitus? configuraciones. Ok. Viene siendo Sí, las. porque Sí, hábitus es una palabra latina y pues sí. No, creo que hay que explicarla. gracias, gracias. No, claro, claro.
El hábitus viene siendo estas estructuras estructurantes, como lo dice el autor, Estructurantes aterrizándolo, es que estructuran. que estructura, ¿no? Suena redundante y a la vez un poco complejo, pero Que crean las estructuras. son estos espacios en los que tú, a términos de Heidegger, eres arrojado, ¿no? A los que, no, me voy a ir peor. En los que Este espacio existes, en los que tú que, existes que y existían cohabitas. antes que tú existieras. Sí, Que a eso se refiere lo de exactamente. ser arrojado, ¿no? Eres instaurado, gracias Matías, porque no, no dejan de ser nuestras dosis, ¿no? Al que eres, llegas y eres instaurado, ¿no? Yo, por ejemplo, parto Ok. de la comunidad paceña, que ya es muy difícil, llamarle también lo que es local, ¿no? Ok. Pero desde el margen en el que yo estoy o mi zona, es conformado ese hábitus. Y ese hábitus se da por medio de las estructuras que estaban antes. Va a Pues es ser como muy el distinto. contexto. El hábitus es como el contexto. Pudiéramos pensarlo de esa manera, ¿sí? Muy simplificado, Nuestro ¿no? contexto de vida, exacto. Bien. Y obviamente no va a ser el mismo de Iván y al de, no sé, Quien un nos está europeo del escuchando. siglo XX, exactamente, a los radio oyentes, radio escuchas. Y aún así, partiendo desde la misma comunidad compartida, no va a ser el mismo de nosotros, ¿no? Claro. Eh, ok, y bueno, el papel de la educación para Sí. finalizar, porque ya estamos cortos de tiempo, es algo bastante grande, no alcanza una dosis, pero a grandes rasgos, se da justo porque Bourdieu comienza a visibilizar todos estos cambios y cómo él parte de la hipótesis que la educación no es la única solución, pero es una de los mayores, es una de las mayores partes de la que tenemos que partir para poder evidenciar este tipo de violencias. Si la cambian los modos de educación, entendidos como los tenemos en México, entendidos como los tenemos en Palestina, entendidos como los tenemos en todas las partes del mundo, no va a ser de mucha ayuda, sino que se parte de algo global. La educación entendida como esta parte global, es intrínseca, casi desde las estructuras, ¿no? Y es importante examinar el papel de la educación para poder desechar, digamos, o primeramente evidenciar, ¿no? Ujú. Tenemos que poner la lupa. ¿Qué hace el filósofo? ¿Qué hace el científico? Observa. Luego de eso parte de una serie de etapas para llegar a la creación o la conclusión, pero antes de eso se genera la hipótesis y la hipótesis es que en la educación es donde podemos, digamos, apuntalar, meter el dedo a la llaga, ir entrañando, ¿no? Todas estas estructuras. No sé si me fui más lejos otra Un vez. poco, yo me recordé esa frase de Freire que decía que si la educación es liberadora, el sueño del oprimido es ser el opresor. ¿Sí es de él, verdad? Sí, De sí. Freire, sí. Perfecto. Sí, este pedagogo brasileiro. Que Ujú. sí, me recuerda, me suena en la misma Ujú. línea de Bourdieu, ¿no? Como Ujú. poniendo el foco en la educación como Claro. esta institución que reproduce prácticas a Ujú. nivel masivo. Exacto, justo eso. Entonces, si partimos desde la dimensión educativa, vamos a poder evidenciar estas reproducciones para poder, si bien no terminar con ellas, porque creo que es algo muy difícil, muy utópico, sí frenarlas, ¿no? A medida de lo posible. ¿Y cómo Eh, se podrían frenar? O sea, visibilizándolas. sí, Y construyendo algo nuevo, ¿no? exactamente. Sería partiendo de esta transfiguración, ¿no? Ya ni siquiera podríamos decirle configuración, tendríamos que edificar algo nuevo desde esas. No sé, ¿cómo vamos de tiempo? Pues ya prácticamente llegamos al final. Yo Ok. creo que este, pues una conclusión rápida que quieras dar sobre, pues más que nada sobre la importancia de seguir nombrando y buscando pues esta clase de violencia que tendemos a desmeritar por no dejar cicatrices visibles, pero sí ser una constante que moldea nuestras vidas y las vidas de muchas personas que las moldea para mal, para peor, que ayuda a Ujú. reproducir situaciones de poder
que recrean la desigualdad. Mira, ya te hice la conclusión. Sí. Y ya me hizo la chamba. A favor. Por Pues dos. me sumo. En lo que añadiría sería, pues, partiendo desde el singular, ¿no? Partiendo desde la particularidad del hecho de examinarte y examinar cómo tienes de internalizado, qué tenemos de internalizado primeramente y observarlo, llevarlo al exterior, porque así es como funciona la estructura, ¿no? Es algo que ya está, es algo al que estamos insertos e inciertos, pero supone una certeza porque ya estamos ahí y es nuestra normalidad. Entonces, el constante ejercicio filosófico, voy a traer a Sócrates aquí porque la mayéutica es imprescindible, ¿no? El hecho de examinarte a ti mismo es algo que se oye fácil, pero no lo es. Hay que incomodarse y hay que nombrar. Lo que no se nombra no existe. Correcto. O sí existe, pero no te das cuenta. Desnaturalizar lo que tenemos como normal. Correcto. Este, Podríamos pues, comenzar por ahí. Para poder transformarlo. Sí. sería el Pues, cierre. Muchas gracias, Jessica, por acompañarnos, por tu Gracias a tiempo, por tu ustedes. conocimiento. También Matías, por todo. Y esto pues, fue esto fue Dosis filosóficas. Esto fue Dosis Filosóficas, un programa del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía. Esto fue Dosis Filosóficas, un programa del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía.